Bienvenidos a nuestro primer videocast como parte de la campaña del reporte FinTech 2024 de NTT Data. Tenemos aquí la fortuna de tener a Matías Núñez Castro, el director general de Openbank México, para tener esta conversación. Matías, muchísimas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias, Iván. Muy afortunado de estar aquí contigo, así que feliz de responder a todas las preguntas que tengas respecto del tema Open Finance, ¿eh? Muchas gracias, Mati. Y justo aprovechando toda esta experiencia y trayectoria tuya, ¿cómo podrías definir tu Open Finance y cómo crees que está transformando el sector financiero a nivel global? Bueno, yo creo que es una pregunta súper interesante para empezar, demasiado conflictiva en el hecho de que en México todavía no tenemos las reglas claras, pero a mí me gustaría empezar primero con qué son datos digitales y después, si querés, con qué es Open Finance, ¿no? Datos digitales, hoy todos los individuos en el mundo, a través de la huella digital que dejamos, ¿no? Los teléfonos que utilizamos, las apps que usamos, los buscadores, dejamos lo que es nuestro footprint digital, ¿no? Entonces, ese footprint lo que implica es que nosotros hemos pasado a ser de anónimos a dejar de ser anónimos, ¿no? Y toda nuestra data y nuestra información vive en los servidores de grandes compañías o no tan grandes, ¿no? En las cuales ahora Open Finance lo que busca es tratar de darle un poco de orden a ese contexto en el que nosotros como consumidores dejamos datos digitales de pago, de localización, de usos, de montos consumidos o de lugares donde consumimos, que puede ser utilizada, ¿no? A través de medios digitales para el mundo financiero, ¿no? Ya sea bancos o fintechs, y eso es lo que llamamos Open Finance, ¿no? Y creo que un poco el perímetro de actuación o la regulación que eso puede implicar, creo que es muy importante, tanto para el consumidor, para cuidarlo respecto a los datos que puede dejar, ¿no? en los dispositivos digitales, o que los bancos, fintechs u otro tipo de compañías podemos utilizar para dar mejores ofertas, más personalizadas, o segmentadas o dirigidas a lo que el consumidor necesita, ¿no? Entonces, yo creo que el término Open Finance de vuelta es un término muy amplio. Después podemos hablar de Open Banking, de datos, pero sí creo que es importante mencionar que es un mundo inmenso donde nosotros como consumidores dejamos la información a disposición de grandes compañías que tenemos que empezar a regular, y que creo que en algún momento tenemos que preguntarnos a quién autorizamos utilizar nuestra información para qué, ¿no? Y ahora mencionabas algo muy interesante con relación a la personalización de ofertas y productos y servicios. ¿Y qué crees que nos hace falta en el sector financiero, tanto a bancos, fintechs, neobancos, para alcanzar el nivel de personalización, por ejemplo, de jugadores como Netflix, ¿no? Que te acaban dando una oferta de contenido para consumir individualizada 100%? Sí, gran pregunta. Yo creo que de vuelta, inicialmente diferenciaría lo que es un Netflix o algún otro yo diría, streaming o compañía de origen tecnológico, ¿no? Donde los datos que le damos a esa compañía son los de nuestros propios consumos y en función de eso personalizan, ¿no? El mundo de los bancos o de las fintechs, yo diría que lo primero que haría falta es que todo el mundo pague vía digital. ¿Y por qué? Porque eso generaría que nosotros como prestadores de servicios podríamos entender de vuelta dónde consumimos y qué consumimos, en función de eso tratar de definir, ¿no? Ya sea variables de riesgo de consumo, y poder hacer ofertas personalizadas que les den beneficio. Entonces, pero de vuelta creo que un poco la primera parte es pagos digitales, la segunda es cómo utilizamos esa información, ¿no? Creo que tenemos que ser muy cuidadosos. La información es de los individuos, es de los clientes, ¿no? Entonces, nosotros solamente consumimos lo que los clientes y el regulador nos autoriza a consumir, ¿vale? Entonces, en el caso de Netflix, que está muy bien y funciona muy bien, la verdad que es uno en la familia con los diferentes usuarios consume el contenido que consume, y en función de ese contenido le va sugiriendo contenido parecido, ¿no? O sea, no es que... Y para este caso lo mismo. Yo creo que pagos digitales y, por supuesto, la capacidad de explotar esos datos, de guardarlos y de combinarlos para tener la mejor propuesta posible, ¿eh? No, excelente, muy interesante. Y abordabas el tema de pagos y justo eso me lleva a la siguiente pregunta que tenía aquí preparada para ti, que tiene que ver en qué papel juegan los pagos, tanto en la estrategia de Openbank y en temas de inclusión financiera, ¿no?
Sí, muy importante. Yo creo que para cualquier banco digital los pagos digitales son críticos. ¿Críticos por qué? Primero porque podemos, o sea, el cliente que hace pagos digitales con nosotros deja los saldos en la cuenta y por ende podemos prestar ese dinero, ¿no? Y cumplir la función que como banco cumplimos, ¿no? Entonces, si en lugar de la quincena retirar el cajero en automático en su completitud y consumir el efectivo, lo podemos hacer vía pagos digitales, estamos beneficiando a los clientes. ¿Por qué? Porque le pagamos tasa de interés y porque tenemos esa información que tiene Netflix para poder dirigir ofertas más personalizadas, ¿no? Entonces, te diría que los pagos digitales yo diría que una de las raíces de la estrategia de Open Bank. Por supuesto, se tiene diferentes iniciativas, ¿no? Desde tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pagos digitales. Y en el futuro, yo diría que pagos, obviamente, que hoy todos los bancos tienen, o casi todos los bancos tienen, que es Dimo o Codi, para poder hacer pagos digitales por la vía de SPAY. Y, por supuesto, pagos de servicios y todo lo que los clientes necesiten. Así que definitivamente va a ser una de los troncos comunes a trabajar, pero ya desde el momento cero, ¿no? Como sabes, hace un mes lanzamos de manera pública al banco, abrimos el waiting list a todo el mundo y salimos con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, pagos SPAY, pagos de servicio, y creo que es algo que muy pocos jugadores pueden presumir, ¿no? O sea, haber lanzado con tantos productos en el primer momento. No, excelente. Y justo indirectamente hemos platicado de algo que también creo que es muy interesante y mencionabas ahora, justo cómo está redefiniendo Open Bank la experiencia de usuario, ¿no? O sea, cuál es la estrategia y esa promesa que trae Open Bank para cambiar, ¿no?, el mundo de los servicios financieros en el país. Gracias por la pregunta. Yo, Iván, si te parece, voy a ir un poco al inicio, ¿no? O sea, ¿qué es Open Bank? Open Bank es el neobanco de un grupo mundial muy grande que se llama Santander, un banco con más de 168 años de historia, ¿no? Y que claramente para haber pasado esos 168 años, definitivamente hay que estar, lo primero es escuchando siempre al cliente, ¿no? O sea, lo que creo que ha cambiado es cómo escuchamos al cliente, ¿no? Lo que hoy llamamos Voice of Customer, ¿no? Redes sociales, social listening, encuestas, NPS, y cómo nos medimos nosotros mismos y cómo identificamos lo que los clientes necesitan, mapas de calor, flujos. Yo lo que te diría es que claramente el cómo, creo que no hay necesidad de profundizar las metodologías, pero volvemos al origen, ¿no? Somos un neobanco de un grupo financiero global con todo su respaldo, pero por supuesto en el ADN lo que traemos es la misión del banco, ¿no? Que es ayudar a través de ya sea de los pagos digitales, de los depósitos, las inversiones, la educación financiera y el crédito a las personas y a la sociedad donde estamos a prosperar. Así que un poco nuestra misión tiene que ver con eso, ¿no? Con ayudar a los mexicanos a poder tener mayor previsión, mayor seguridad, sus ahorros bien cubiertos y remunerados, ¿no? La posibilidad de sacar créditos a buenos costos y competitivos. Entonces, gracias por la pregunta. Yo creo que al final, en esa lógica de cómo construimos escuchando al cliente. Eso es el resumen, ¿no? ¿Y cuáles son esos principales retos que tú ves para Open Bank y en general para los diferentes jugadores, ¿no?, que están buscando justamente pues cumplir con la misión propia? Sí, yo diría que, a ver, creo que cada uno va enfrentando diferentes retos, ¿no? O sea, separaría lo que son bancos, de neobancos y de fintechs, ¿no? Creo que tantos bancos como neobancos, el primer reto que traemos es cumplir nuestra función social, que es ser intermediarios de dinero y por ende cuidar los ahorros de la gente y cuidar su seguridad, los fraudes en la información. Y entonces toda esa estructura, yo diría, de regulación es el primer granito, ¿no? O sea, el primer gran reto, perdón. ¿Qué implica? Implica que, por supuesto, como banco tuvimos que acceder a controles, auditorías y muchas capacidades que hoy las fintechs no tienen, ¿no? Entonces, ese es el primer reto, ¿no? Pasar de tener licencia, que implica garantía del IPAM, implica muchísimas cosas que la gente por ahí no conoce, pero creo que es importante. El segundo gran reto te diría que tiene que ver con entender mejor al usuario, ¿no? Al final creo que ese punto es muy importante. Una cosa es lo que el usuario dice o manifiesta y otra cosa es la que realmente necesita. Entonces, yo creo que trabajamos un poco con no solo revisando funnels y experiencias digitales y mapas de calor y escuchando al cliente, sino también
probando nuevas ideas, y creo que es otro grande reto, ¿no? Y por supuesto el último reto que te diría, que es el que mencionamos inicialmente, que son los pagos digitales, que para México son un reto súper importante, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Y desde el punto de vista de innovaciones tecnológicas, ¿hacia dónde está apuntando Openbank México? Bueno, a ver, yo te diría que lo primero es salir de un banco 100% digital. Ya per se creo que es una innovación, ya existen, pero tener la capacidad de lanzar un banco yo diría que es el primer check, ¿no? El segundo que te diría es, claramente para tener un banco digital necesitamos tener, yo diría que toda una metodología y una forma de tomar decisiones a través de los datos y por ende explotar datos de clientes internos y externos, y creo que es otra de las grandes innovaciones que traemos. Y ligado a esto, estamos lanzando, ya tenemos un chat en la aplicación que en breve ya vas a escuchar, pero básicamente tenemos varias iniciativas que tienen que ver con atender a clientes a través de AI, primero para consultas, eventualmente para transacciones, y tener ejecutivos virtuales en la aplicación para que uno pueda como cliente atenderse. ¿Eso a qué nos va a llevar? Básicamente a poder masificar rápidamente la atención, ¿no? Y también diferenciarnos un poco de algunos neobancos o fintechs que no todos tienen esa tecnología, ¿no? Y yo diría que, hablando un poco de innovación, yo diría que somos de los pocos jugadores, y lo ligaría también al respaldo de Grupo Santander, que lo que tiene es una factoría digital global que tiene un core bancario nuevo construido para los países que opera Openbank, ¿no? Que hoy están en Alemania, Países Bajos, Portugal, España. Somos el primer banco digital por depósitos de Europa, para que sepas. Estados Unidos y ahora México. Entonces, creo que tenemos una gran diferenciación ahí, o una gran innovación en ser de los pocos jugadores que tiene la capacidad de expandir países con un modelo de banco digital, y que México puede ser o es ya partícipe de eso, ¿no? Ojalá que los mexicanos vean ese valor, ¿no? No, yo estoy seguro que así será. Y uno de los temas que en el estudio salía consistentemente, y que de hecho le dedicamos un capítulo, es al tema de educación financiera. Porque nos dimos cuenta que tanto desde los ejecutivos de los bancos como de las personas, está esta necesidad identificada. Las personas y los comercios, sobre todo los pequeños, muchas veces no utilizan medios digitales, o inclusive hasta una cuenta de banco o una terminal para cobrar, porque desconocen funcionamiento, desconocen si les cobra comisión, si no les cobra comisión, todos estos temas que hemos platicado en otras ocasiones. En temas de educación financiera, Openbank, ¿qué quiere ofrecerle a los clientes? Gracias por sacar un poco el tema, Iván. Yo diría que me gustaría primero manifestar que para nosotros la educación financiera es un medio, ¿no? En fin, ¿no? Lo que queremos son clientes contentos, clientes felices y transaccionando con Openbank durante años de años, ¿no? Para que eso pase, yo creo que viene muy bien tratar de educar al cliente de la mejor manera posible para que opere sus productos activos de manera recurrente, que haga sus pagos, sus cobros, pague al día, y lejos de incentivar la revolvencia o lo que fuera, ¿no? Que podamos ir anticipando al cliente, yo diría que el uso eficiente de sus productos activos para que básicamente pague lo menos posible, ¿no? O sea, a nosotros no nos interesa el corto plazo, estamos mirando a largo plazo, y lo que queremos es básicamente que el cliente viva esa experiencia, ¿no? Y del lado del pasivo, por supuesto, creemos que hay un gran trabajo por hacer en México para que la gente pueda prever un poco su futuro a través del ahorro, que el ahorro va a pasar a inversión, ¿no? O la seguridad y muchas otras cosas que van a tener que ver con eso, ¿no? Con la previsión. Creo que si vemos cifras de bancarización en México, de utilización de seguros, de utilización de seguros de retiro, de previsión social, hay un camino inmenso por hacer, ¿no? Y la realidad es que, o sea, en el mundo digital tenemos la posibilidad de crear productos que básicamente la distribución no cueste nada, porque son clientes básicamente, ¿no? Y para el mexicano de a pie, ¿no? Que es un poco lo que creo que nos hace falta. Entonces, tanto para México como para América Latina creo que es un gran punto. Educación financiera en general, abierta en los dos aspectos. Yo diría en el ahorro, pero también en el crédito. Es súper importante.
Y lo voy a decir transparentemente, es un interés mutuo, no queremos que el cliente pague porque al final lo queremos tener más tiempo con nosotros, pero queremos que el cliente pague bien para tenerlo más tiempo con nosotros y queremos remunerarlo lo más que podamos para que de vuelta esté contento y se mantenga con nosotros, ¿no? Entonces, y el último punto que creo que lo mencionaste muy bien dentro de la educación financiera en general es, sí, yo creo que al final la gente no se da cuenta que no ir al cajero automático a sacar efectivo es no perder tiempo, es no correr un riesgo, ¿no? Versus ir y pagar con la tarjeta apoyándola en el POS o lo que fuera. ¿Qué es lo que nos pasa en México? Que todavía no tenemos una penetración de aceptación al 100%, ¿no? Pero claramente creo que educación financiera va por esos tres ejes, ¿no? El eje del activo, ¿no? Del eje de que los créditos que los clientes van tomando y que los operen de manera mejor, principalmente la tarjeta de crédito. El segundo, el de la previsión, la seguridad y el ahorro y la inversión. Y el tercero, la facilidad que implica, ¿no? Explicar que pagar de manera digital es mucho más eficiente y más barato que hacerlo de manera física, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Inclusive hay estudios, a mí me tocó ver uno de un profesor en Estados Unidos que decía que el costo de ir por efectivo al cajero pues implicaba lo que tú decías ahorita, no nada más el riesgo, sino el transporte, el pagar un estacionamiento, el tiempo de las personas, por supuesto. Entonces todo eso lo pones en la ecuación y creo que hoy la tecnología nos permite un grado de capilaridad que antes no teníamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, yo diría que sí, o sea, es el tiempo perdido, la seguridad o la inseguridad de tener que ir a sacar el dinero. El dinero en el bolsillo que no rinde tasa de interés versus el dinero en la cuenta. Entonces, ahí hay un combo espectacular sobre el cual podemos trabajar y creemos que Openbank va a ser un vehículo para ayudar a eso, ¿no? A mí me encanta todo lo que escucho de las iniciativas y me imagino que como todas las iniciativas y lanzamientos, tienes pensadas las métricas con las cuales pues vas a medir todas estas objetivos tan ambiciosos que tiene Openbank en México en niveles de captación de clientes, de experiencia, todo esto ahí. ¿Cuáles crees que son esas métricas que te ayudan a ti a entender ese negocio y si lo está consiguiendo como lo han planteado? Sí, lo primero que te diría, Iván, es que sí, tenemos un montón de métricas. Como sabes, si nos conocemos hace muchos años, vengo del mundo financiero, de los pagos, de crédito y de bancos, así que métricas no sobran. No te puedo hacer, yo voy a transparentemente contarte qué vamos a ver, pero por supuesto, te voy a tratar de contar que dos o tres conceptos importantes, ¿no? La primera es, vamos a ver, por supuesto, la capa de clientes y dentro de eso volúmenes y transacciones. Nos interesa tanto la volumetría como las transacciones y esa vinculación entre los pagos digitales, ¿no? Como la profundidad de productos. Nos interesa medirnos y escuchar la opinión del cliente, pero por supuesto en perspectiva respecto de lo que pasa con el resto de bancos o fintechs, ¿no? Creo que uno de los temas que sí más nos interesa es entender valores que ven en uno y en otro, ¿no? Entonces, de vuelta, encontrar lo que el cliente quiere o lo que está queriendo expresar respecto a lo que realmente le gusta o necesita, creo que hay una gran diferencia y vamos a trabajar en esas dos o tres capas de métricas, ¿no? O sea, y sí, la ambición es convertirnos en uno de los tres principales jugadores digitales de México en los próximos 5 años. No, excelente, excelente. Y fíjate que me quisiera regresar a un par de comentarios que has hecho un par de veces muy interesantes, que tiene que ver con que las personas no necesariamente expresamos lo que queremos o necesitamos. Y desde luego sin que me cuentes los detalles finos de tu estrategia, pero ¿cómo crees que puedes llegar a de verdad conocer lo que el cliente quiere y necesita cuando no es lo que te dijo, ¿no? Sí, hay metodologías, ¿no? Estamos trabajando, yo diría, en varios frentes con el mundo de la antropología, el behavioral economics y alguna que otra ciencia que está ayudando en eso. Obviamente con metodologías de A/B testing para ver, ¿no? La gente cómo va y cómo viene, cómo prefiere un flujo u otro, ¿no? Y te diría que vamos a lanzar iniciativas que no necesariamente nos están pidiendo, pero que creemos que tienen espacio y van a cubrir una necesidad no manifestada de parte de los clientes. Así que no está fácil, pero sí te diría que si queremos diferenciarnos, hay muchas diferenciales más que traemos, ¿no? Pero creo que es una de las formas.
y que creo que también es parte fundamental de lo que se necesita para poder democratizar de verdad los servicios financieros en México, ¿no? No sé tú qué opinas en ese sentido. Sí, yo creo que al final la gente lo que está buscando, en el fondo, tiene que ver con los valores que comentamos recién, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad, con la simplicidad, con el ahorro del tiempo. Y si en el fondo nosotros podemos en el teléfono, ¿no? Sin que el cliente vaya ni a una sucursal ni a una ATM, puede hacer sus transacciones, sus cobros, sus pagos, sus ahorros, sus créditos. Básicamente ya estamos, ¿no? Ayudando a los atributos que los clientes quieran. Entonces, tiene que ver mucho con eso para mí y en eso vamos a trabajar fuertemente, te diría, ¿no? No, perfecto. Ahora, y un poco ya más pensando en Open Bank, ¿tú qué nos podrías compartir? ¿Qué es lo que diferencia a Open Bank del resto de jugadores que tenemos en México con los cuales tú compites? Vale, esa está difícil, ¿no? Porque al final somos parte de un gran grupo, pero yo diría que yo voy a dividir el mundo, si querés, en tres, que creo que en medio lo dijimos, ¿no? Hablamos de los bancos hoy con sucursales incumbentes, que algunos lo hacen muy bien, otros no tan bien, pero son todos jugadores súper respetables que tienen años en México y les va muy bien, ¿no? Después, por otro lado, tenemos el mundo fintech, ¿no? Que el mundo fintech es un mundo que ya nace o con un producto, o con una cuenta, con una tarjeta, y que ese mundo ha hecho las cosas muy bien y yo creo que ha ayudado muchísimo a la concientización o a la democratización de las finanzas en México, pero lo ha hecho con determinadas reglas. Y después estamos los neobancos, que son los bancos digitales que tenemos licencia, que somos muy poquititos, ¿no? O sea, muy poquititos. Entonces, son como tres mundos. Ahora, nosotros estamos en el mundo del medio, somos un neobanco que tiene licencia, pero que además tiene el respaldo de un grupo internacional. No somos una fintech que está anunciando rondas todo el tiempo porque no tiene dinero para crecer o no tiene, no sé cómo explicarlo, ¿no? O dinero para invertir en tecnología. O no somos una fintech que en realidad tiene un producto, cubre una necesidad, pero lo que queremos es ser un one-stop shop para los mexicanos y de vuelta, que eso sea básicamente para los mexicanos la posibilidad de tener en un único lugar todas sus necesidades financieras, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos de valor diferencial? Yo diría que lo primero es una tecnología que es nueva y que está aprobada en diferentes países y que nos permite ser más eficientes y escalar rápido, que algunas fintechs con footprint global podrían tenerla, pero que nos permite básicamente ser más eficientes y con esa eficiencia trasladar al cliente beneficios como la tasa de interés, ¿no? Pero a su vez tenemos lo mejor de los dos mundos, porque al final tenemos la licencia y el respaldo de un grupo internacional, entonces el consumidor puede quedarse súper tranquilo de que sus cuentas están seguras y tiene un respaldo espectacular. Pero además tenemos la posibilidad de darle los cajeros automáticos, los más de 10.000 cajeros automáticos que el grupo tiene en México, ¿no? Que eso ninguna fintech lo tiene de manera gratuita. Entonces, para aquel cliente que se haga de Open Bank va a tener el beneficio que no tiene ninguna fintech, que son los cajeros, pero que además va a tener la tasa de interés que no tienen los bancos incumbentes y que es competitiva, pero que además trae esa seguridad. Entonces, nosotros creemos que hay un espacio en el que los mexicanos que están buscando esa simplicidad, creatividad y facilidad fintech la tenemos, pero además esa seguridad y esa solvencia de un grupo internacional y de un banco con la licencia también, ¿no? Y la facilidad además de acceder a los cajeros. Entonces, por supuesto, vamos a tener que invertir en darnos a conocer, ¿no? Esto está fácil decirlo acá en esta entrevista contigo, Iván, pero después hay que invertir en marketing digital, en marketing no digital, en muchas otras cosas. Así que nada, estamos trabajando en un go-to-market plan súper ambicioso para este año que espero que nos ayude a acelerar el crecimiento rápidamente, ¿no? No, sin duda, sin duda. Y a mí me parece fascinante cómo lo cuentas, porque sí, o sea, son esos tres mundos. Y justo en un estudio me tocó ver que las personas en México particularmente tienen mucha confianza en los bancos, todavía, que eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y inclusive decían que estarían tranquilos si los bancos tuvieran el resguardo de toda su identidad digital, ¿no? Entonces, creo que eso que comentas del respaldo del grupo a Open Bank va a ser sin duda algo diferencial. Muchísimas gracias. Yo aprovecharía a preguntarte identidad digital. Creo que sacaste un tema que se habla poco, pero que está ligado a la Open Finance y creo que es fascinante. No sé qué opinan ustedes, pero coincido en que los consumidores buscan seguridad,
hablamos un poco de la no anonimización de nuestros datos que están en la web, en todos lados y buscadores, y que lo de la identidad digital, ¿no?, podría eventualmente ser volver al origen, y en ese contexto los bancos podríamos ser un resguardo para eso, ¿no? Por supuesto, por supuesto. A ver, desde nuestro punto de vista, el tema de identidad digital es algo que tiene que pasar. Ok. Porque, como tú bien lo decías, al final, yendo a este mundo de servicios financieros digitales, el one-stop shop, que no tengo que ir a una sucursal, no tengo que ir a un cajero, pues también demanda que yo pueda demostrarle a mi proveedor de servicios financieros que Iván Uriza es Iván Uriza, que tú tengas esa confianza, y después, cuando yo quiero transaccionar, pues que también, tanto tú como yo estemos tranquilos que es Iván quien está usando la cuenta de Openbank. Entonces, el cómo es el que todavía no tenemos del todo claro, pero nosotros vemos que para allá va y va a pasar. Sí, ni que hablar para el mundo universitario, los títulos universitarios, las maestrías, toda la identificación no solo educativa, bancaria, transaccional, de identidad, del mundo de los impuestos, de las propiedades de los autos. Hay una cantidad de casos de uso que es inimaginable y que puede beneficiar primero al consumidor y después beneficiar a los actores en los cuales uno como consumidor actúa, ¿no?, y hace trámites. Así que ojalá que sea un tema que se pongan sobre la discusión, además del Open Finance en México, ¿no? Totalmente, totalmente. Y quizás por último, Mati, preguntarte, y que creo que nos lo has platicado, pero si pudieras resumir en los 3-4 puntos principales, ¿cómo va a hacer Openbank para adaptarse a las necesidades de las personas en México? Y que tú bien decías que está el reto, ¿no?, de encontrar esas que no te dicen, pero que eventualmente las vas a encontrar. Sí, gracias. Yo creo que resume un poco parte de lo que hablamos, Iván, ¿no? Lo primero es escuchar al cliente de mercado. Como sabes, somos un grupo que está hace decenas de años en México, en América Latina y 170 años en el mundo casi prácticamente. Entonces, lo primero es, eso ya está en nuestro ADN. Y tenemos una presencia en México hace mucho tiempo que nos da un know-how que pocos tienen, ¿no? Lo segundo que te diría es cómo vamos a hacer para ir más rápido, ¿no? Es esta capa tecnológica que te decía, ¿no? Tenemos factoría global, pero con desarrollo local también, que nos permite hacer desarrollo de productos que creemos que a la velocidad que estamos planteando. Y de vuelta, lanzamos hace un mes en un proyecto que tiene no muchos meses de ejecución, cuenta con débito, con crédito, con pago de servicios, con transferencias, con rendimiento, con bloqueo de tarjetas, con personalización de tarjetas. La verdad es que, entonces, si eso mismo lo extrapolamos durante los próximos meses, el impacto del mercado creemos que va a ser muy positivo. Y te diría que nuestro principal foco de vuelta es en demostrar esa capacidad de desarrollar el producto constante, por supuesto intentando acertarlo a la primera. Y si nos equivocamos, vamos a cambiar. Yo diría que uno de los grandes, dilemas que estamos rompiendo en el grupo para con Openbank en México es tener esa capacidad de, si nos equivocamos, reconocerlo y cambiarlo rápidamente y de vuelta estar constantemente en que lo que el consumidor quiere o necesita o prefiere es lo que vamos a hacer, punto, ¿no? Mati, no me queda de verdad más que agradecerte por esta entrevista, por el tiempo. Creo que pocas veces tenemos la fortuna de contar con alguien con tu trayectoria, así que de verdad te agradezco. A la gente pedirles que descarguen el reporte FinTech para que contrasten inclusive las ideas que hemos planteado Matías y yo en esta charla, y por supuesto que pasen por Openbank, ¿no?, porque creo que van a encontrar algo de verdad diferente en el mercado mexicano y el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Iván. De vuelta, el afortunado soy yo. Y sí, invitar a todo el mundo a que no lo descargue el reporte, que nos escuche y que pruebe Openbank, ¿no? Que no van a tener que pagar ninguna comisión y que con eso, con 3 minutos de proceso, van a abrir una cuenta, van a empezar a recibir rendimientos diarios el primer día, van a poder hacer pagos. Y eso, ¿no? Yo creo que lo importante es intentar, yo diría que lo que dijiste al principio, ¿no? Democratizar un poco las finanzas en México y somos un jugador que va a ayudar mucho a que eso pase, ¿vale? Así será. Muchas gracias, Matías. Gracias.